Bueno, Sí. no, le iba a decir que el resultado del domingo, el resultado eleccionario del domingo, todavía da que hablar. Y nos Exacto. puso de cabeza en pensar seriamente qué hacer ahora. Digo, si ya votabas a uno de ellos, bueno, quizá tu voto ya está absolutamente definido. Si tu voto no fue a ninguno de ellos dos, los que han llegado ahora al balotaje o balotaje, ¿qué hacer? ¿No? Se quedó fuera ese candidato que tenías como preferencia. ¿Qué hacer? Ya tenías antes el voto en blanco pensado, quizás lo ejerciste. Sí. ¿Qué hacer ahora? Cuando más que nunca hace falta para alguna de las dos fuerzas políticas que han quedado vigentes en el balotaje, hace falta ese voto. Vamos a charlar de todo esto y más. Voto blanco, nulo o impugnado, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Y otros temas. Lo charlamos con Martín Ahumada, licenciado en Ciencias Políticas y vocero de la Junta Electoral. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo Buen bien? día, Hola, un gusto buen día. tenerte. Gracias también por estar acá No, por en favor. estos tiempos. El vocero, vale aclararlo, creo, de la Junta Electoral Federal. Federal, en este caso sí, las elecciones nacionales están organizadas por la Junta Electoral Federal Distrito Mendoza, que la Bien. componen el presidente de la Cámara de Apelaciones Federal, doctor Pizarro, el juez con competencia electoral en lo federal, que es el doctor Pablo Quirós, Correcto. y por último el presidente de la Suprema Corte Provincial, que es Dalmiro Garay. Los tres conforman la Junta Electoral Federal. Nos tocó a nosotros, desde el lado de la comunicación el día domingo, estar mandando los comunicados Los que reportes. ustedes iban teniendo. Martín, antes de entrar, perdón, chicas, antes de entrar al futuro inmediato que tenemos, que Sí. es el próximo balotaje eleccionario, quiero preguntarte cómo tuvieron las cifras de cuánto voto en blanco se contabilizó en este último acto eleccionario y cuánto impugnado. En el caso de Mendoza, votó el 77% del padrón El electoral. padrón, ajá. Mendoza tiene aproximadamente 1.500.000 personas habilitadas para votar en nuestra provincia. Sí. En toda la nación son 35.300 aproximadamente. Creo que Mendoza estuvo cerca del 6% por ahí, no recuerdo ahora el número. Ahora en el escrutinio definitivo que comenzó ayer a las 18, ahí vamos a tener el definitivo de blanco y de voto impugnado. 6% dijiste de voto en blanco. No recuerdo ahora el número exacto, Pero se define ahora en el escrutinio definitivo el exacto Ok. de voto en blanco. En el caso de los impugnados siempre es mucho menos, por una cuestión de cómo se define el voto de identidad impugnada que se denomina. Perfecto, perfecto. Queremos arrancar la charla por aquí, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Que a veces uno cree que es todo lo mismo y no, de un voto blanco, un voto nulo y un voto impugnado. ¿Podemos arrancar por ver qué diferencia hay entre cada categoría, digamos? Vamos a tratar de explicarlo para que todos lo Fácil. entiendan. El voto en blanco es un voto válido negativo. Es decir, yo, votante, agarré en el sobre o no metí nada, o metí un papel en blanco, un papel que no tenga ninguna inscripción, ninguna imagen, eso se denomina voto en blanco. Es un voto válido porque yo estoy expresando mi voluntad de que ninguna de las opciones ofrecidas por los partidos políticos o las agrupaciones políticas me gustan y por lo tanto decido no emitir mi voto en favor de ninguno. El voto impugnado es un voto que normalmente es de identidad impugnada. Yo les decía recién que son muy pocos esos votos porque anteriormente cuando se votaba sin el padrón, ahora el padrón trae la foto, ¿no? Claro. La foto Claro. que sale en el DNI Sí, tarjeta. sí, sí. Exacto. Es cuando entre las autoridades de mesa y los fiscales no se tienen clara la identidad del votante que se ha acercado a la mesa. Puede emitir su voto, pero se lo impugna mediante un acta, un sobre. Ese voto ingresa a ese sobre y después se discutirá la identidad o no. Incluso se pone la huella digital en el momento de votar. A ver, ¿me repetís el proceso? ¿Cómo es? Claro, el las votante autoridades no mesa puedo detectan- decirle a la persona que no vote, entonces se le entrega el sobre, la Sí. persona va a entrar a votar, pero el presidente de mesa va a hacer un acta en otro sobre más grande, la va a ingresar. Cuando el votante sale y va a poner su sobre, se le pide que se le ponga la huella digital Ajá. y ese sobre, en vez de ir directamente a la urna, se mete en este sobre especial más grande para determinar ¿Y después la cuál identidad. sería la duda que hay Perfecto. sobre esa persona? ¿Qué es la Porque duda? Por eso digo que ¿Cuál ahora, es? claro, por porque no eso está la digo que foto. ahora tengo dudas ahora es muy difícil porque en la foto del Sí. documento es mucho más clara. El DNI tarjeta nos permite Claro, referenciarnos de una manera Claro. mucho mejor. Pero en su momento, cuando se votaba mucho con la libreta de enrolamiento y venían rotas y el DNI DNI, verde. el DNI Claro, verde, después el azul. por ahí podía haber problemas de identificación de esa persona y cuando se ponía en duda, ahí se
ponía como voto de identidad impugnada. Ahora, ese es el voto que impugna la mesa o la autoridad de mesa. Claro, las autoridades de mesa al tener duda de la identidad del votante. Otra cosa, corregime, en todo caso, El nulo. es cuando se hace la contabilización de los Sí. votos que están en la urna, Exacto. el escrutinio, digamos, de la mesa, El provisorio. cualquiera hace la mesa, el provisorio, se detecta que un voto Sí. metido en el sobre, no sé, tiene caritas del candidato Ahí vamos, ese es el voto o nulo. se le inscribió algo. El una voto nulo leyenda. es un voto por error. Sería, ¿no? Un voto donde se equivocó la gente o lo nulifiqué a propósito. Ok, ahí Metí, se daba mucho en las elecciones del 2003, metí en la foto de Clemente. Claro. Exacto. Ah, claro. Metí una frase insultando a alguien. O se da mucho el voto nulo cuando meto 2 boletas de distintos partidos, eso es un voto nulo. Claro. Claro. No puedo saber, no puedo determinar la voluntad del votante a quien pudo elegir. Bien. Claro. Ese es el voto nulo. Bien. ¿Qué es cierto? Sí. No, iba a decir Ani, para llevarlo por el lado de los votos en blanco, ¿a dónde van? Es Voy la a gran- preguntar eso. Claro. Listo, mira. Sí, cada Bien. uno de dónde iba. Bien. Si benefician al ganador ¿A quién o no, beneficia? ¿no? Al que va ganando. Eso es lo que dicen. Vamos a explicar Bien. la parte técnica y después vamos a tratar de dar un ejemplo para que la gente nos entienda. Como les dije, el voto blanco es un voto válido, negativo, porque Sí. no opté por ninguna opción. Si ustedes se van a la ley de paso, la 26.571, el artículo 45 dice que todas aquellas agrupaciones políticas que más allá que estén en interna junten el 1,5% de los votos válidos, pueden pasar a la elección general. Ahí sí se está contabilizando el voto en blanco en el porcentual total. Yo tengo que sacar el 1,5% del padrón para poder llegar a la elección general. Sí. Ahora, el voto en blanco no se contabiliza al momento de designar candidaturas, es decir, al momento de decir este es el intendente que ganó en Maipú, este es el intendente que ganó en Capital, este. Tampoco se contabiliza, no se contabiliza cuando vamos a un balotaje, porque Ajá. cuando expliquemos por qué se va al balotaje, ahí se van a dar cuenta. Pero el voto en blanco electoralmente no favorece al que va ganando. Bien. Es un mito. Es Ah, un no mito. favorece claro. al que va ganando. No favorece al que va ganando Bien. cuantificado como voto en la pluralidad del voto. No es que si yo voto en blanco, después ese voto se le contabiliza al que va No, no, ganando. no, pero Es una que mucha gente cree eso. Claro. En análisis electoral. Sí, sí, sí. Pero en un análisis sociopolítico podríamos decir que sí. Si Ah. nosotros acá tuviéramos 8 personas votando, Sí. Sí. vamos a votar por 2 opciones. Sí. Para ver quién conduce mañana. Y 4 ya votaron a Coco. Ujú. Quedan 4 para ver si Majo lo alcanza. Y Analía vota a Majo, yo voto a Majo, y cualquiera de los otros vota en blanco. Sí, de alguna manera, sociológicamente, políticamente, Coco se vio favorecido porque ella no va a poder alcanzar con ese voto Claro. o arrimarse Ah, a Coco. Claro. Claro. Podríamos decir que perjudica al segundo. En el caso del balotaje, sí, claro. porque yo al no dar mi voluntad por ninguna de las opciones, el que va primero Claro. se beneficia de esa situación políticamente hablando. Porque cambian los porcentuales. Porque no le dio un voto al segundo para Es alcanzar por al primero. omisión, por omisión Claro. que no sucedió Exacto. eso, entonces Claro. por Pero no es omisión una termina figura ganando la electoral, otra ¿no? Claro, No es que no es que da el voto, electoralmente claro. yo agarro el Bien. voto en blanco y lo sumo. Y lo sumás Claro. Al al primero. que va Claro, primero. claro, sí, Perfecto. Pero sí contribuyo con ese no voto que podría haber estado destinado quizás, no sabemos. Al segundo, en este Ah, caso, no lo segundo sabemos, por el pero balotaje. Exacto, Claro. exacto. Sí, sí. Se Otra entiende. cosa es, Sí. gran pregunta social de la calle. ¿Cómo se define el balotaje? Los porcentajes, porque la gente está Claro, con una sí. calculadora, Ya que ¿viste? estamos como prometió Sí, 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 Martín, sí. ¿por qué vamos al balotaje? ¿Por qué Claro. hemos llegado al Vamos, balotaje? ¿por qué no Vamos lo- por ese lado. A ver. La Constitución argentina, Sí. en el artículo 97 y 98 y el Código Nacional Electoral, creo que es el 149, dice que para proclamar al presidente en estas elecciones generales, que fueron las que sucedieron el domingo pasado, el candidato tiene que sacar el 45% de los votos válidos afirmativos. Ahí sacamos el blanco. Sí. Válidos, yo bien, dije el está voto bien. blanco era válido o negativo. Vamos a los que sí optaron por las opciones que hay en la mesa. Si yo saco el 45% o más de los votos válidamente afirmativos, ya me pueden proclamar presidente. 45 y un... Primera cuestión, no se dio. No sucedió eso el domingo. Ok. Perdón, ¿es 45, 45 o 45 y más? 45 y más. Y más. Ujú. Bien, no es el 45, 40. O sea, de 45 para arriba, Claro. se Ah, proclama del 40. presidente. Exacto. Tuve 45, Por ciento de 45. los votos. Ya está, es el presidente. Luego, otra segunda posibilidad es que yo saque más del 40% de los votos válidos afirmativos y que la diferencia con la segunda opción más votada sea del 10%. Vamos a un ejemplo. Ah, ok. Si Bien. el más votado sacó el 41% de los votos válidos afirmativos y el segundo sacó el 30%,
puedo proclamar presidente al primero, porque hay una diferencia en ese Claro. caso de 11 Exacto, y pasó el Se 40. entiende. exacto, Tampoco se dio este domingo. exacto. Al no darse esa primera posibilidad, al no darse esta segunda posibilidad, tenemos segunda vuelta, que es el denominado balotaje. Bien. Y que es Bien. una segunda vuelta que es entre las dos opciones más votadas, Ok. en este caso, Unión por la Patria y el Partido Libertario. Ahora viene lo Bien. que preguntaba Majo, ¿no? ¿Cómo Sí, se va a definir en el balotaje? Pocas veces, en la historia de nuestras Ha elecciones sucedido. en Argentina ha sucedido ya. Sucedió en el 2003. En la elección del 2003, las dos opciones más votadas fueron en ese momento Néstor Kirchner, que sacó el 22, algo por ciento, salió Ajá. segundo. El primero fue Carlos Menem, que sacó el 24,4. Exacto. Pero en el medio del proceso, la opción más votada, que era Carlos Menem en este caso, Bien. no participó del balotaje. Decide bajarse del balotaje, entonces se proclama presidente al segundo. Claro. Como este pasó caso, en Capital Federal. Ayer con se, Santoro, que se se bajó. bajó. Exactamente, ¿no? Claro. se bajó el segundo, por lo tanto hay que proclamar al... Que esa sería Bien. una alternativa que Es una posibilidad. se Eso baje es- una de las fórmulas, digamos. Que alguna de las dos fórmulas se baje, se proclama el otro. Eso Se es tiene que porque- bajar, perdón, Majo, Sí, se tiene que bajar con cierta antelación, digamos. Exacto, ahora en Claro. 5 días se proclaman, dan su voluntad de que van a participar, Ok. según el Código Nacional Electoral. Si no sucede eso, se proclamará... La el- gran la pregunta otra es ¿por qué? Porque ya saben que no les dan los votos. No sé, digo, uno que no está en política y no sabe y no Es- entiende. Digo, Eso es un análisis no netamente quiero ir político. a pelear. claro. ¿Cómo es? Claro. No, es un análisis netamente político. No, electoralmente no se pasa un análisis de por qué una persona Se decide baja, es bajarse muy- o no. es muy, Claro. ¿no? Recuerdo que en el año 2003, cuando la opción más votada, que era Menem, estaba solo a 2 puntos de Néstor Kirchner, se bajó, los analistas políticos decían que era porque había mucho cúmulo de voto negativo. Entonces no Sí. quería ir hacia esa situación donde podía llegar a tener un arrastre negativo y quedar segundo lejos del primero. Esa era Claro, la razón por política lo en ese general momento. se supone que se baja el menos votado, no el más votado. En el Se- caso se de supondría- Menem Kirchner se bajó Menem, que era Que el más votado. por solo 2 puntos más que el Qué segundo. extraño eso, qué análisis, qué interesante análisis político, ¿no? O sea, porque tal vez el voto es cambiante, el votante. Entonces digo, ayer Claro. pasó en Santoro. Y ahí entran los juegos de la política, de los Claro, cuales uno también. nunca termina de Las alianzas Nunca vas a entender. entender. Bueno, y al Anda. fin no te dejamos terminar. ¿Cómo se Sí. define numéricamente, por así Se decir? define a simple o pluralidad de porcentualmente? votos. Esto es, el que saca un voto más que el segundo se proclama presidente, la fórmula se proclama. Sencillamente de esa manera. Exactamente, acá no valen los porcentuales, la gente lo va a ver en porcentuales porque se entiende mejor. Pero aquí da de las dos opciones que se enfrenten ahora el 19 de noviembre en el balotaje, el que saque más votos, a simple pluralidad de votos, es la fórmula o el presidente que va a ser proclamado. Entendí que por estos días va a haber una reafirmación, una proclamación, ¿dijiste algo así? El Código ¿Cómo Nacional Electoral dispone que cuando se va al balotaje, de 5 días hábiles de luego de la elección, se tiene que expresar la voluntad de que se va a participar en el balotaje. En este caso, las dos opciones más O sea votadas. que en este caso Massa y Milei van a salir Sí, y es se van a un simple, pronunciar. mero trámite de forma de decir, bueno, vamos a participar del balotaje. Bien. Bien, muy bien. Hay un gran tema, Martín, te llevo por otro lado. La gente que no va a votar, y esos famosos 60 días que tienen para hacerlo, para ir a justificar su no voto, digamos, por qué no pudieron hacerlo. El tema de ir a una comisaría cercana o no el día de la votación, es verdad, no es verdad. Después no pasa nada, después no me ponen multa o que me la pongan. Uno escucha Los famosos de 500 todo. pesos. Claro. Los 500 pesos, Ay, con ¿no? esa De que multa. te han hecho ¿Es memes cierto? con eso. Después voy a tener problemas. ¿Se tiene problemas? ¿No se tiene problemas? ¿Qué pasa con eso? Primero, efectivamente, tienen 60 días para justificar la no emisión del voto, salvo aquellos que tienen edades de 16 a 18 y mayores de 70, que la opción de voto es una opción, digamos, optativo ir a votar a esas edades. Por lo tanto, si no fueron a votar, no tienen que justificar nada. Es cierto que la multa es muy baja, pero sí es verdad que perjudica algunas cuestiones de trámites que uno tiene que hacer ante ciertos organismos estatales cuando yo no emito el voto. Sí, Uno de ellos es participar de concursos para ingreso al Estado claro. y otro es cuando tengo trámites específicos, por ejemplo, en algún registro. Por lo tanto, la afectación, me parece, ciudadana es más por ese lado que por el lado de la multa en sí. Siempre tratamos desde la Junta Electoral, tanto desde la provincia como desde la Junta Federal, de invitar a que la gente vote, más allá de su enojo. Es válido también ir a votar Claro, en blanco. Más Ahora- estamos celebrando 40 años de totalmente, democracia. democracia. Pero el caminito, ¿cuál es el correcto? Porque mucha gente se queda yendo a una comisaría cercana y nada más. ¿Ese papel después hay que presentarlo en otro lado o Ante no? la Junta Electoral Federal, en el caso de lo federal, en el correo, cuarto piso del correo, en el caso de la justicia provincial, o sea, de la
la Junta Electoral Provincial, esto es las elecciones provinciales que pasaron el 24 de septiembre, alcanza también con una comprobante de que yo estuve de viaje, de repente el pasaje emitido, el comprobante del pasaje, y se puede hacer a través de un formulario en ambos casos. Si se entra a la página de la Junta Electoral Federal o de la Junta Electoral Provincial, se puede hacer mediante internet. Martín, no sé si tenés los números, pero la cantidad de extranjeros que vimos votando, veíamos colas en España, era impresionante la cantidad de gente votando de los extranjeros. No sé si tenés esos números. Pero eso es al revés, es argentinos viviendo en el exterior. Claro, Claro. sí, sí. En el caso... Claro, quise decir viviendo en el exterior. Eso se controla desde Buenos Aires. Normalmente se dispone que los consulados de los distintos países abran para que los ciudadanos argentinos que están residiendo en el exterior puedan hacer su expresión, su voto. En este caso había mucha posibilidad en los consulados, salvo en algunos países que hay algunas complicaciones. En el caso de Ucrania esa opción no se dio. En el caso de Israel habían 5 mesas dispuestas en su momento, tampoco se pudo hacer. Y sí, en España se dio vimos fotos de mucha gente haciendo cola en el consulado para expresar su voto, pero ese número no es parte del padrón Mendoza, sino que es parte del padrón nacional. En Mendoza los extranjeros viviendo en el exterior eran cerca de 29.000, si no me equivoco, que se agregan después, ese 1.500.000 que es el padrón de Mendoza, se compone de 1.400.000 y pico que viven en Mendoza, más estos 29.000 que viven en el extranjero. ¿Y Martín, quién cuida los resultados? Eso pensaba. ¿Quién cuida? Y que si llegan de manera digital o cómo obviamente. Se vota de manera distinta en cuanto a la boleta, no es la boleta sábana, es más parecido a una boleta única, papel. Eso se contabiliza en el consulado y se comunica a la Cámara Federal en Buenos Aires, que es la encargada de todo el acto eleccionario. Martín, cortito, porque nos han preguntado, por más que sepamos la respuesta, hay gente que en las instancias previas no ha votado, sí, no estuvo en las PASO y consultan. ¿Ahora puedo votar? Claramente que sí. Vale la pena porque más allá de que yo no es haya votado en recurrente las la pregunta que nos ha anteriores. llegado por las redes que sí. Está perfecto porque sí, digamos, sí. si yo no voté tanto en las PASO como en las generales del 22 de octubre, sí lo mucha puedo ejercer ahora el 19 de noviembre, Perfecto. donde ya la Junta Federal se está trabajando. Debo decir, se está trabajando muy bien. La doctora López, que es la secretaria electoral federal acá en Mendoza, doctor Pizarro, doctor Quirós, se está trabajando y ya se tiene el armado de lo que va a ser la elección del 19 de noviembre. Hay aproximadamente 4.357 mesas, igual que las que del 22 de octubre. Martín, la última. Para la persona que certificadamente, digamos, vive en el exterior, le cabe y no vota, no va al consulado a votar, siendo que se le dispone esta posibilidad. ¿Le cabe la misma multa a alguien que por algún motivo, no sé, familiar o de viaje de urgencia, estando acá no pudo votar? No, porque es una opción que ejerce el residente en el exterior en el momento de ir al consulado y hacer esa opción, digamos, de votar, porque no está residiendo acá. Perfecto, perfecto. Martín, muchísimas gracias. A ustedes. Y será hasta muy pronto. Un placer. Gracias.